valores, siempre con un tema interesante. Adelante, Jonás. Presentamos Economía y Mercado con el ingeniero Luis Fernando García. Geopolítica, eventos naturales, guerras, el impacto de la economía local e internacional. Economía y Mercado con el ingeniero Luis Fernando García. Hola, hola, bienvenidos a nuestra sección, como siempre, como todos los lunes, Economía y Mercado. Miren, así mismo es el nombre de la sesión. Los mercados terminan esta semana el ciclo del año 2022 y comenzamos un nuevo ciclo en 2023. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque los mercados le hacen un rally en diciembre, pero parece ser que aunque el Dow hoy está positivo, va a terminar negativo durante el mes y con mucha incertidumbre. Eso va a determinar realmente hacia dónde se debe de mover la economía mundial, dependiendo qué nos diga el mercado el último día de este mes y a partir de enero, cuáles serán las medidas de los poderosos y que tendrán como objetivo principal frenar la inflación, pero al mismo tiempo, eso, como lo hemos dicho, va a producir muchos despidos masivos, porque la incertidumbre está, la inflación sigue alta y todavía continuamos con todos los problemas, excepto que comienza a ceder un poquito la inflación, pero no es suficiente. A principio de enero, el objetivo era un 2% de los bancos centrales poderosos. Ya ni siquiera eso es el objetivo. El objetivo es que, dice el Banco Central de Europa, que la inflación se va a mantener, la semana pasada lo dijo la señora Cristina Lagarde, en 6.3%. Y las tasas son 3.50. Nosotros queremos ver, señor director, para que tengamos una idea de hacia dónde se va a mover la bolsa y el mercado. Y vamos a ver, ahí vemos el Dow Jones Index, cuando lo acabamos de tomar hace una hora, justamente antes de que cierre, 33.203 y está positivo en 176.44. Pero fíjese que no ha podido continuar subiendo de ahí, tiene varios meses ahí parado, lo que nos dice a nosotros que se va a seguir subiendo la incertidumbre, se va a incrementar la incertidumbre y entonces eso va a provocar posiblemente o una fuga de capitales de la bolsa o, dependiendo qué diga Rusia y Ucrania, y que ya el presidente Putin abre una línea de comunicación que posiblemente sea la mejor si podemos llegar a un acuerdo con Ucrania. Putin dice, Rusia está ready to negotiate over Ukraine, Kiev voiced out. Dice ahí que el presidente Vladimir Putin de Rusia, dijo Rusia, que Rusia was open to negotiation over the war in Ukraine and blame Kiev and its western backers for a lack to talks. O sea que Rusia está culpando a los que soportan a Ucrania y que no se haya hablado el presidente Putin. Es una buena noticia independientemente de lo que diga el presidente Putin. Entonces, colócame la siguiente gráfica, señor. ¿Qué más dice Putin? We are ready to negotiate with everyone involved about acceptable solutions. Dice que nosotros estamos listos para negociar con cualquiera que esté envuelto en una solución aceptable. But that is up to them. Pero eso depende de ellos. We are not the ones refusing to negotiate. They are. Putin told Rossiya One State Television in an interview broadcast on Sunday. O sea, dice Putin que depende de ellos y que no depende de nosotros, porque nosotros no estamos rehusando negociar. Entonces, independientemente de lo que podamos ver, la parte psicológica de esto es que abre una ventana, porque los mercados desafortunadamente se están moviendo en un 95% por la geopolítica. Entonces, si es así, vamos a tener mucho más incertidumbre a medida que vienen los tiempos. Entonces, los poderosos que necesariamente toman posiciones y van a cambiar su política monetaria porque están incrementando el valor y el precio del dinero a una velocidad como nunca antes visto. Entonces, fíjense que la Reserva Federal lo llevó de 0.25, 0.00 a 4.50 prácticamente. Lo mismo hizo el Banco Central de Europa. Dice ahí que el Kremlin
Rusia invadió Ucrania en febrero 24. Dice, the Kremlin say it will fight until its aim are achieved. O sea, dice también Putin que ellos van a pelear hasta que consigan sus objetivos. Bueno, entonces, si vamos a abrir una ventana de comunicación para terminar la guerra, entonces no vamos a pelear hasta que consigamos los objetivos. Definitivamente no se van a conseguir los objetivos si queremos la paz, porque lo que ha pasado con esto es que Rusia también ha incrementado la fortaleza de la OTAN, porque los ha unido más. Alemania, que tenía mucho tiempo sin dar dinero, ya le está dando 80.000 millones de dólares al año a la OTAN, que es prácticamente el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. O sea que lo que ha hecho Rusia con esta guerra es unir más a los países del oeste, a los países de la OTAN, y entonces se complica la situación. Es cierto que tanto Alemania como Europa depende mucho del gas ruso, pero bueno, ¿hasta cuándo Rusia piensa que ellos van a seguir dependiendo tanto de su gas, y si ellos pueden ser en un futuro mediano plazo independientes del gas ruso? Rusia abrió los ojos y ellos se van a preparar para eso, para no depender tanto de los commodities rusos, sino que puedan ser autosuficientes, ya sea con energías renovables o con otro tipo de energía. Pero estos problemas de Rusia comienzan a sentirse ya en las corporaciones. Fíjense, los beneficios, ese es the Global Profit Expectation, Pessimistic versus Bottom-up Consensus. Esos son los beneficios de las corporaciones en la bolsa. Comienzan a reducirse. Entonces, cuando las corporaciones no tienen beneficio, cuando las empresas no tienen beneficio o se reducen su beneficio, pero sus costos operacionales se siguen incrementando o son los mismos, desafortunadamente y desgraciadamente eso nos cuesta empleos, porque ellos sencillamente cortan por las nóminas. Por eso que le hemos dicho siempre que las variables de los mercados todos los días nos dicen que la crisis se está incrementando, porque en la medida que se sube el valor del dinero, corporaciones en la bolsa perdiendo precio, el valor de sus acciones y dejando de recibir beneficios a largo plazo, entonces desafortunadamente el precio a pagar es con la tasa de empleo, y que va a bajar pues evidentemente la tasa de desempleo. Coloquemos la siguiente gráfica, señor director, para que veamos qué más nos está trayendo. Miren, el Consumer Price Index Year to Date, Fed Funds Rate, ese es el precio de la inflación, o sea, la inflación que en Estados Unidos está en 7.11, y técnicamente los fondos de la Reserva Federal, los Fed Funds Rate, en 3.78. Históricamente, o tenemos estadística que cuando la inflación alcanza el 5%, para que se pueda reducir la inflación, la Reserva Federal debe de subir la tasa de política monetaria por encima de ese valor de 5%. O sea que estamos altos. Entonces, si tomamos en cuenta de que hay evidencias históricas que cuando la inflación sube un 5% hay que subir la tasa de política monetaria por encima de un 5%, entonces eso va a fortalecer el dólar, porque va a seguir subiendo la tasa de política monetaria, la FED. Pero también va a seguir subiendo la tasa de política monetaria del Banco Central de Europa, como lo dijo la señora Christine Lagarde la semana pasada, que se iban a subir los tipos en varias ocasiones y que iban a ser consistentes con la subida, porque la inflación le está haciendo más daño a la economía que subir la tasa de interés y el valor del dinero. Entonces no es nada nuevo lo que nos espera este próximo año. Por eso siempre decimos que lo más importante es estar cash y tratar de cortar las deudas y de no endeudarse en estos tiempos, porque los mercados nos están hablando y nos están diciendo todas las variables que el problema es mucho más grave de lo que podemos ver, independientemente de cuál será el resultado de Rusia, que podría ser la única solución que puede paliar un poco y bajar la inflación, porque entonces se va a disminuir sustancialmente la demanda agregada y la compra de commodities en los mercados, y eso definitivamente ataca la inflación, y eso haría entonces que la Reserva Federal y el Banco Central de Europa pues no tengan que subir tan fuerte la tasa de interés. Mírenlo ahí, históricamente
cuando hay una alta tasa de inflación, eso que vemos ahí que dice curve inversion, esa es la tasa de política monetaria y de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Siempre, históricamente, ahí lo tenemos por 70 años. Cada vez que se invierte la curva de rendimiento, tenemos una alta tasa de desempleo y tenemos una recesión garantizada. Fíjese cómo topa este yield curve, pero esa parte negra, esa línea negra es unemployment rate. Cada vez que los bonos del Tesoro de 3 meses, de 2 meses, de 2 años, de 5 años, de 7 años, de 10 años, se invierte el rendimiento, que el dinero vale más a corto plazo que a largo plazo, aumenta la tasa de desempleo. Eso es una ecuación sine qua non y eso trae recesión brutal, descomunal en los mercados. Ahí lo estamos viendo y en el 20 ha pasado históricamente por los últimos 70 años. Entonces, si ha pasado por los últimos 70 años, ¿qué nosotros podemos esperar? ¿Que este año no va a pasar? Ahora, pues por supuesto que sí. Los mercados no se equivocan. Nosotros no podemos equivocar en el análisis, pero los mercados definitivamente no se equivocan. Va a continuar subiendo la política monetaria, va a continuar subiendo el dinero y la recesión va a ser brutal. Y los empresarios, entonces, que se preparen y que traten de mantenerse cash, porque en estos tiempos es el peor momento para usted entrar en deuda. Ya tenemos los datos muy fuertes en función del PIB, de la impresión del dinero. Solamente Japón ha impreso dinero por un valor del 126% de su PIB. Suiza, un valor de 114% de su PIB. La Reserva Federal ha impreso 36% y el Banco Central de Europa casi un 70% en función de su PIB. Ese es todo el dinero y toda la liquidez que está en el mercado y que ellos ahora comienzan a subir el valor del dinero, comienzan a retirar ese dinero y usted que se financió a una alta tasa, a una bajita tasa de interés, ahora le está subiendo su tasa de rendimiento, su tasa de interés y definitivamente entonces usted tendrá problemas porque no es lo mismo usted financiarse a un 2% y que mañana usted tenga que pagar un 8% por ese mismo financiamiento. Eso le cuesta a su empresa, le cuesta a su industria y le cuesta empleos a millones y millones de trabajadores alrededor del mundo. Ese es el panorama que nos espera el próximo año 2023. Ingeniero, tengo una pregunta, porque estoy leyendo acá un reportaje que se ha hecho en el día de hoy, que dice que el mundo enfrentará una crisis cruzada. Y este reportaje es con relación a las perspectivas económicas del 2023 de la autoría de Aurelio García del Barrio, doctor en Ciencia de Economía y director global de la MBA, en referencia a lo que usted está hablando. Y voy a hacer una cita muy pequeña que dice: la inflación será todavía persistente, lo que obligará a una contracción monetaria más intensa que podría seguir fortaleciendo el dólar y causar problemas a muchas economías emergentes y en desarrollo. Pero, sobre todo, hay que subrayar que el entorno es enorme, incierto y volátil en un contexto marcado por la guerra de Ucrania y la rivalidad geopolítica. ¿De cuándo fue ese artículo? De hoy. Bueno, pero nosotros tenemos más de 3 meses diciendo eso. Exacto. Pero yo lo que estoy diciendo, por ejemplo, que una de las grandes cosas que se ha venido discutiendo a nivel global es precisamente los tipos de interés que ya hemos hablado con nosotros, profusión. Usted sabe que desde que comenzamos a hacer la sección aquí, aparte de nuestro programa, tenemos más de 3 meses diciendo esto. ¿Por qué? Porque los mercados, es que bueno que salió ese artículo, pero desafortunadamente llegó tarde. Nosotros hemos hecho varios programas sobre el tema y aquí mismo, mucho antes de irnos de vacaciones, que fue en octubre, y ya estamos en diciembre, hace más de 2 meses, planteábamos el dinero está caro y que no se endeude. O sea, esa es la razón. Eso es lo que está corroborando todo lo que se ha dicho. Todo lo que nosotros hemos dicho aquí, como primicia en la verdad desde la tarde. Exacto. Por ejemplo, ellos hablan de la inflación, hablan de la guerra, los problemas energéticos, alimenticios, pero si usted se da cuenta, los tipos de interés. Si usted se da cuenta, todo eso lo hemos hablado. Eso lo hemos hablado aquí porque la economía va detrás del mercado. Exacto. O sea, nosotros podemos ver las cosas con 6, 9 meses de anticipación y cuando los vemos con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, la forma de verlo es a 17 meses. Exacto. Entonces, si podemos ver lo que va a pasar dentro de 17 meses, 9 meses y los mercados futuros, que son 10 meses en el futuro, bueno, entonces los economistas hoy nos dicen a nosotros que sí, pero ya eso pasó.
Ya el mercado nos lo dijo hace 6 meses. 6 meses. Ya nosotros lo dijimos aquí como primicia. Por ejemplo, de que eso iba a pasar y que definitivamente tenemos. ¿Cuántas veces le hemos dicho aquí que no se endeuden, don Nelson? ¿Cuántas veces le hemos dicho? Todos los programas. Todos los programas. No, pero también, por ejemplo, ellos hablan de que el crecimiento económico del mundo en el 2023 va a ser apenas de un 2.8. Sí, pero bueno, ya fíjese, el Banco Central de Europa dijo, Cristina Lagarde la semana pasada, recuérdese que lo trajimos aquí, que el crecimiento es 0.5 y que la inflación es fija 6.3 y que seguirán subiendo las tasas de política monetaria. Por eso es que le decimos la importancia de la bolsa, porque no queremos ponerle el dado solamente a las personas de la economía y de la parte financiera, no, sino, ¿por qué es importante la bolsa? Porque los mercados anticipan lo que va a pasar. ¿Cómo funciona la bolsa? Funciona como el franqueador. Cuando el presidente, esta semana yo tuve que moverme un semáforo y vinieron 2 motores franqueadores y nos hicieron mover y el presidente venía como a 10 bloques. Entonces, así funciona la bolsa. Sí. La bolsa es el franqueador de la economía porque va delante de la economía. Así es. Entonces, como va adelante, nos permite identificar las variables y las medidas que van a tomar los bancos centrales poderosos y todo por una sola razón, porque tanto la Reserva Federal como el Banco Central de Europa, el Banco Central de Inglaterra, el de Canadá y los bancos centrales de los G7, todos observan bien de cerca los mercados futuros. Y los profesionales en bolsa observan bien de cerca los mercados futuros. ¿Y qué son los mercados futuros? Bueno, que el precio que se le pone hoy a la gasolina es al futuro en 10 años. El precio que se le pone al trigo es en 10 meses. Es al futuro en 10 meses. Entonces, si todos los mercados de futuro se le pone el precio 10 meses hacia adelante, nos permite identificar la tendencia de hacia dónde se va a mover el dinero, hacia dónde se va a mover la canasta familiar, hacia dónde se van a mover los combustibles, los alimentos y todo en la vida, porque los mercados determinan el precio a 10 meses en el futuro. Y tanto la FED como el Banco Central de Europa y los bancos poderosos, para trazar su política monetaria, primero ven los mercados de futuro. Nuestros bancos centrales, ¿qué es lo que hacen? Que copian las medidas que toman los poderosos, porque los mercados son los que trazan las líneas. Por eso los poderosos siempre van delante, trazando la medida a través de los mercados futuros que ya los vieron. Bueno, interesante, como siempre, ingeniero Luis Fernando García, experto en bolsa de valores. Aquí estamos. Jonás, apágalo. Jonás, apágalo, apágalo, apágalo que se quema.